Dime una cosa, ¿y si lo peor que te pasa fuera, en realidad, la única puerta para empezar a vivir de verdad? Suena absurdo, ¿no? Nadie se imagina que un susurro prohibido, en el jardín del compromiso de su ex, pueda cambiarle la vida. Mucho menos cuando ese susurro viene de la persona equivocada, la madre de ella. La mayoría diría, eso está mal, punto. Pero la vida real no viene con reglas claras ni finales bonitos ya escritos. Y es justamente ahí donde esta historia incomoda, provoca, y puede hacerte mirar tu propia vida con otros ojos. Porque quizá te enseñaron que tu deber es aguantar, sonreír, aparentar que todo está bien aunque por dentro estés vacío. Que el matrimonio perfecto, la familia perfecta, la imagen perfecta valen más que tu paz y tu verdad. Solo que hay una creencia que muy pocos se atreven a admitir: vivir solo para no decepcionar a los demás es una forma lenta de morirse por dentro. Y cuando alguien, en medio de esa mentira bien decorada, se atreve a desear algo auténtico, el mundo entero se escandaliza. No por el deseo, sino porque expone todo lo que está roto alrededor. Esta historia va exactamente de eso, del precio de elegir la verdad cuando todo a tu alrededor prefiere la fachada. En los próximos minutos, vas a acompañar a un hombre que solo quería demostrar que estaba superado. Y acabó atrapado en un amor que nadie aprobaría, pero que le obligó a preguntarse qué es realmente vivir con honestidad. Vas a ver a una mujer que lo tenía todo para ser envidiada, menos lo más básico, sentirse viva en su propia vida. Y, mientras escuchas, tal vez te descubras pensando en tus propios acuerdos silenciosos, en lo que aguantas solo para no romper la foto perfecta. No te prometo una historia cómoda, pero sí una cosa: cuando llegues al final, ya no vas a mirar igual ni el juicio de los demás, ni las decisiones que tú mismo estás postergando por miedo a pagar el precio de ser quien realmente eres. Michael nunca imaginó que aquella noche elegante sería o inicio de algo tan peligroso. Estaba en la mansión de la familia de su ex, rodeado de trajes caros y risas que no parecían de verdad. 8 meses después de la ruptura, todavía se preguntaba por qué había aceptado ir a ese compromiso. En el fondo, quería probarse a sí mismo que ya lo había superado, que su corazón estaba en paz. Pero, como tú sabes, a veces el lugar donde menos quieres estar es justo donde la vida te coloca para cambiar todo. Mientras buscaba un rincón tranquilo, lejos de los brindis y de la música de jazz, su teléfono sonó. Era Lucas, su hermano menor, con la voz temblando de emoción porque por fin había entrado en medicina. Michael se llenó de orgullo, habló con cariño, recordó noches de estudio y casi pudo olvidar dónde estaba. Ese contraste era grande, un mundo de apariencias a su alrededor y, al mismo tiempo, un amor sincero al otro lado de la línea. Y fue exactamente en medio de esa llamada cuando algo, o mejor dicho alguien, rompió por completo el momento. Al otro lado del jardín, detrás de unos arbustos de lavanda, vio a una mujer sola con una copa en la mano. Tenía el porte de quien conoce bien los salones de lujo, pero los ojos de quien no encaja en ninguno. Entonces escuchó el susurro que lo dejó helado: ojalá tuviera un hombre como tú. Era Diana, la madre de su ex, hablando como si nadie pudiera oírla, sin imaginar que él estaba allí. En ese instante, Michael todavía no sabía que acercarse a ella, en lugar de huir, iba a abrir una puerta que no se cerraría tan fácil. Michael nunca imaginó que esa noche elegante sería el comienzo de algo tan complicado. Estaba en la mansión de la familia de su ex, rodeado de trajes caros y sonrisas que parecían de revista. 8 meses después de la ruptura, todavía sentía un nudo en el estómago al pensar en Rebecca. Aceptó la invitación para demostrar, al menos para sí mismo, que ya lo había superado. Pero mientras caminaba entre copas de champán y conversaciones superficiales, sabía que no encajaba allí. Y, sin embargo, la vida lo había puesto justo en ese lugar, como si estuviera preparando algo que él no veía. Buscando aire, Michael se alejó del centro da festa y fue para o jardín, per todas lavandas. O Sando Jazz parecía distante, como se pertencese a outro mundo que não era o dele. Foi ali que o telefone tocou, era Lucas, o irmão menor, tremendo de Emocao. Tinha acabado de passar en medicina depois de anos de esforço e noites en claro. Michael sorriu de verdade pela primeira vez naquela noite, cheio de orgulho e carinho. Naquele momento,
Él era so ir mao feliz, esquecendo por instantes a festa onde nao quería estar. En cuanto daba para Ben Lucas, algo mudó un noar, como se o jardín tivese ficado en silencio. Entre os arbustos de lavanda, él percebeu uma mulher socina, segurando uma taca com a mão trémula. Seu vestido era impecable, pero su mirada estaba perdida, como si mirara una vida que no era la suya. Entonces, Michael escuchó el susurro que cortó su respiración: ojalá tuviera un hombre como tú. La frase fue suave, pero tan honesta que parecía un desahogo prohibido. En un segundo, la llamada con Lucas se volvió ruido de fondo, y todo su mundo se centró en esa voz. Tardó unos instantes en reconocerla. Era Diana, la madre de Rebeca, alguien que siempre había visto de lejos. Antes, ella era solo la suegra rica y educada, parte del decorado perfecto de aquella familia. Ahora, de repente, se mostraba como una mujer sola, cansada de representar un papel. Michael sintió el impulso de fingir que no había oído nada y marcharse de allí. Pero algo dentro de él, esa parte que no soporta ver a alguien quebrado por dentro, no lo dejó. Y al decidir acercarse, sin saberlo, comenzó a empujar la primera ficha de un dominó que todavía estaba por caer. Michael dudó unos segundos antes de acercarse, como quien pisa hielo fino sin saber si va a quebrarse. No quería que Diana pensara que él estaba allí para juzgarla o repetir su frase en tono de burla. Se aclaró la garganta con suavidad, para no asustarla, y se colocó a una distancia respetuosa. Ella se giró rápido, con los ojos muy abiertos, como alguien que ha sido descubierto en un momento frágil. Luego, casi por reflejo, dibujó una sonrisa educada, de esas que se usan en eventos de gala. Pero Michael vio al instante que esa sonrisa no llegaba ni cerca de sus ojos. Pensé que ya te habías ido, dijo Diana, intentando sonar leve, como se espera de una buena anfitriona. Michael respondió que estaba a punto, pero que aquel rincón del jardín parecía mucho más honesto que el salón principal. Hubo un silencio corto, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Él comentó algo sobre la belleza de la fiesta, 2 palabras amables para no parecer invasivo. Ella respondió que sí, que todo estaba perfecto, como siempre debía estar. Pero al decir perfecto, su voz se quebró apenas, lo suficiente para que él notara la grieta. Michael respiró hondo y decidió no rodear el tema como todos harían en ese ambiente. Le dijo con calma que había escuchado lo que ella había susurrado, y que no fue su intención espiarla. El color se le fue del rostro a Diana, como si en un segundo hubiera pasado de estatua de mármol a cristal a punto de romperse. Bajó la mirada, avergonzada, imaginando titulares invisibles y chismes corriendo por los pasillos de la mansión. No debí decir eso, murmuró, más para sí misma que para él, como quien se regaña en voz baja. Pero, en lugar de aprovechar su vulnerabilidad, Michael hizo algo raro en aquel mundo, se quedó en silencio, para escuchar. Poco a poco, como quien abre una puerta que lleva años trabada, Diana empezó a falar de verdad. Contó que desde fuera su vida parecía conto de hadas, casa perfeita, marido ben sucedido, fila exemplar. Pero por dentro, su matrimonio con Thomas estaba vacío hacía años, reducido a agendas, eventos y apariencias. Reveló que, antes de todo eso, había sido diseñadora textil, apaixonada por cores, tejidos e historias en cada tejido. Dejó esa parte de sí misma guardada en un cajón para ser esposa adecuada y madre impecable. Michael la miró con seriedad suave y soltó una idea sencilla, pero perigosa. Quizá ella no estaba rompiéndose, quizá, al fin, estaba despertando a algo que todavía no sabía nomear. Al día siguiente, Michael intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Mientras preparaba café, la imagen de Diana sola en el jardín volvía una y otra vez a su mente. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo, con ese cansancio de quien está agotada de fingir. Él se repetía que era mejor soltarlo, que no era asunto suyo, que todo era demasiado complicado. Pero cuando algo te toca de verdad, no basta con hacer de cuenta que no importa. Y en el fondo, tú sabes, lo que evitamos mirar suele ser justamente lo que más necesitamos enfrentar. Cuando su teléfono vibró y vio un número desconocido, pensó que sería spam o trabajo.
Pero el mensaje era corto y directo: soy Diana. Espero que no te moleste que haya conseguido tu número. ¿Te gustaría tomar un café esta semana, en un lugar tranquilo donde podamos hablar? Michael sintió ese choque entre la razón y el corazón, entre no vayas y no puedes ignorar esto. Sabía que había 1000 motivos para decir que no, pero uno muy fuerte para decir que sí: la honestidad que vio en sus ojos. Al final, escribió lo que ya sentía desde la noche anterior: claro, me gustaría. Eligieron una cafetería pequeña al otro lado de la ciudad, lejos del mundo de fiestas y trajes caros. Cuando Diana entró, Michael tardó unos segundos en reconocerla sin el uniforme de esposa perfecta. Llevaba unos vaqueros sencillos, un suéter suave y el pelo ligeramente más suelto, casi juvenil. Parecía más ligera, pero también nerviosa, como alguien que está haciendo algo prohibido y necesario a la vez. Él ya había pedido su café como a Rebecca le gustaba, con extra de crema y azúcar, un detalle que la sorprendió. Y en ese gesto simple, Diana sintió algo que no tenía a años: la sensación de ser vista en los pequeños detalles. La conversación, que empezó tímida, se fue volviendo profunda sin que ninguno de los dos forzara nada. Diana habló de su pasado en el diseño textil, de cómo amaba descubrir artistas y texturas nuevas. Michael compartió sus luchas en la arquitectura de paisajes, su miedo a decepcionar y a perderse a sí mismo. Sin darse cuenta, empezaron a trazar un mapa de dolores parecidos: renuncias, expectativas ajenas, vidas vividas para otros. Al terminar ese primer café, no hicieron ningún juramento dramático, solo acordaron volver a verse una próxima vez. Pero los dos salieron de allí con la misma sensación silenciosa: algo se había movido, y fingir que nada cambió ya no era una opción. Con el tiempo, esos cafés dejaron de ser un simple encuentro cordial y se transformaron en un espacio seguro. Michael notaba cómo, cada vez que hablaban de diseño, los ojos de Diana brillaban diferente. No era la sonrisa educada de los eventos, era una luz genuina, casi adolescente, que llevaba años escondida. Él, como buen observador, vio ahí una pista: su alma no estaba cansada, solo estaba encerrada. Una tarde, mientras hablaban de arte, soltó la frase que cambió o rumbo da conversa. Tú sabes que todavía podrías volver a este mundo, ¿no? Diana se rió al principio, como quien escucha un chiste tierno e imposible. Michael, tengo 62 años, ¿quién querría trabajar conmigo ahora? Preguntó, mitad en broma, mitad con miedo real. Él no discutió con su edad, discutió con su creencia: le habló de museos, galerías, proyectos sociales. Le recordó que la experiencia no caduca, solo se queda guardada cuando nadie la llama. Plantó una idea concreta: escribir a un museo de artes textiles de la ciudad y ofrecerse como voluntaria. Ella dijo que lo pensaría, pero en el fondo, esa pequeña puerta ya se había abierto. Una semana después, Diana llegó al café con algo distinto en el rostro, una mezcla de nervios y orgullo. Le contó que había contactado al museo y que, para su sorpresa, la habían recibido con entusiasmo. Querían que ayudara a organizar una exposición sobre textiles contemporáneos, algo que unía su pasado con el presente. Michael escuchó en silencio, disfrutando de verla hablar con las manos, describiendo telas, luces, espacios. Era como ver a alguien volver a respirar profundamente después de años viviendo con aire racionado. Y sin decirlo, él ya sabía que aquel no era solo un proyecto, era el principio de la volta de Diana para sí misma. En los días siguientes, él empezó a acompañarla en la preparación de la exposición, casi de forma natural. Discutían dónde colgar cada pieza, cómo guiar la mirada del visitante, qué historia contar con el espacio. Diana aportaba su sensibilidad para las texturas y los colores, Michael sumaba su mirada sobre el paisaje y el flujo. Trabajaban codo a codo, riendo, debatiendo, viendo cómo las ideas de ambos se mezclaban con armonía. Y cuanto más se involucraban en ese trabajo, más difícil se volvía fingir que era solo una colaboración profesional. Porque, en el silencio entre una tela y otra, empezaba a crecer algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, todavía. La noche de la inauguración llegó como un examen final para el nuevo capítulo de Diana. El museo estaba lleno de gente, luces suaves y murmullos admirando las piezas que ella había elegido.
Michael la observaba desde cierta distancia, viendo cómo explicaba cada obra con pasión renovada. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era la esposa de Thomas, era simplemente Diana, la diseñadora. Y tú sabes, cuando alguien vuelve a ocupar su propio nombre, algo profundo cambia para siempre. Lo que ella aún no sabía era que esa misma noche también vería, con brutal claridad, quien nunca la vio de verdad. Thomas apareció más tarde, impecable en su traje, caminando como quien entra en un evento de negocios. Recorrió la exposición con pasos rápidos, ofreciendo apretones de mano y sonrisas de protocolo a conocidos. Miró las obras como se mira un catálogo, sin detenerse, sin dejar que nada lo toque por dentro. Diana se acercó, le habló con ilusión contenida, intentando compartir el orgullo por lo que había construido. Él le dio un beso en la mejilla, dijo que todo estaba muy bien y volvió a mirar el teléfono. 30 minutos después, ya se estaba marchando, sin haberle preguntado ni una sola vez cuál era su pieza favorita. Cuando el público empezó a irse y las luces se atenuaron, el silencio del museo pesó distinto. Diana se sentó en un banco en una esquina, con los ojos vidriosos, como si toda la noche se le cayera encima. Michael se acercó sin hacer ruido, se sentó a su lado y simplemente preguntó, ¿qué pasó? Ella no habló de inmediato de Thomas, habló de sentirse decorado en la vida de otro, no protagonista. Confesó que, aunque sabía que su matrimonio estaba vacío, verlo tan claro esa noche le había dolido más. Y mientras decía eso, una lágrima se escapó, traicionando toda la fuerza que intentaba mantener. Michael hizo algo sencillo y, al mismo tiempo, enorme, pasó un brazo por sus hombros y no dijo nada. A veces, el mejor consejo no es un discurso, es un silencio que abraza. Cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, el aire cambió, como si todo alrededor desapareciera por un instante. Con el corazón acelerado, él se arriesgó, le confesó que se estaba enamorando de ella, sin adornos ni defensas. Diana se quedó sin aire, dijo que era imposible, que nada de eso tenía sentido, y, aún así, no se apartó. Después de una lucha interna que casi se veía en sus ojos, se inclinó hacia él y lo besó, abriendo una puerta que ya no se podría cerrar sin consecuencias. Después de aquella noche en el museo, nada volvió a ser completamente inocente entre ellos. Siguieron viéndose, pero ahora había una verdad que ninguno podía ignorar, se querían más de lo que debían. Empezaron a elegir cafeterías más escondidas, parques discretos, horarios en los que nadie del círculo de Diana aparecería. Compartían risas, historias, miradas largas que ya no podían disimular como simples amistades. Al mismo tiempo, cada mensaje y cada encuentro venían acompañado de una punzada de culpa. Porque, aunque el corazón no entiende de etiquetas, ellos sabían que estaban pisando terreno peligroso. Michael se debatía entre la felicidad intensa de estar con ella y el peso de lo que aquello significaba. Por un lado, sentía que por fin había encontrado a alguien que lo veía por completo, sin máscaras. Por otro, la sombra de Rebecca y Thomas estaba siempre presente, aun cuando nadie los nombrara. Diana, por su parte, oscilaba entre el sensacao de estar viva de nuevo y el miedo a destruir su mundo entero. Cada vez que sonaba el teléfono de casa, temía que fuera el inicio de un escándalo. Y aún así, cuando se miraban, los dos sabían que nada de aquello era un simple capricho pasajero. La tensión subió un escalón el día en que Rebecca se cruzó con Michael en una cafetería del barrio. Ella se sentó frente a él con una naturalidad que lo dejó sin escapatoria y comenzaron a hablar de cosas triviales. Pero de repente, Rebecca cambió la mirada y soltó la pregunta que él no quería escuchar. ¿Has hablado con mi madre últimamente? Está diferente. Describió cómo Diana salía más, sonreía al celular, se arreglaba con un brillo que no veía hace años. Y, con la voz más baja, confesó su sospecha, creía que su madre estaba teniendo una aventura con alguien que no era Thomas. Michael sintió que el café se volvía amargo en la boca, pero mantuvo el rostro tranquilo, casi neutro. Intentó desviar la conversación, sugiriendo que quizá Diana solo estaba feliz por volver a trabajar con lo que amaba. Rebecca, sin embargo, insistió en que conocía bien a su madre y que aquello era diferente, más profundo. Habló de una cena familiar a la que Diana no fue por una reunión,
y del modo en que se sonrojaba al leer mensajes. Michael salió de aquel encuentro con el pecho oprimido y una certeza: el secreto estaba viviendo de tiempo prestado. Y fue justamente esa presión la que lo empujó, poco después, a enfrentar una conversación que cambiaría el rumbo de todo. Con el peso de las sospechas de Rebecca sobre los hombros, Michael ya no pudo seguir fingiendo normalidad. Quedó con Diana en un parque tranquilo, lejos de miradas conocidas, pero cerca de una verdad inevitable. Le habló claro: no quería seguir viviendo una relación que solo existía en rincones escondidos. Le dijo que la amaba, sí, pero que también necesitaba una dirección, una hacia donde concreto. Diana escuchó todo con los ojos llenos de miedo, sabiendo que él tenía razón. Porque por más que le doliera, no podían seguir eternamente en modo secreto sin pagar un precio alto. Ella admitió que pensaba en separarse de Thomas, que ya no soportaba la mentira del matrimonio vacío. Pero también confesó que le aterraba la idea de enfrentar abogados, dinero, reputación, familia, todo a la vez. En medio de esa mezcla de valentía y pánico, soltó una propuesta que atravesó a Michael como un cuchillo. Sugirió que dejaran de verse por un tiempo, solo hasta que yo ponga las cosas en orden, dijo con la voz quebrada. Para ella, era una forma de protegerlo del caos que se aproximaba. Para él, sonó como si estuviera siendo colocado en una sala de espera sin fecha de salida. Michael se levantó con el corazón ardiendo, intentando no explotar, pero sin conseguir disimular el dolor. Le dijo que entendía la complejidad, pero que no podía quedarse congelado en cuanto él decidía si él le valía o risco. Confesó que ja estaba pagando un precio alto, comentarios no trabaló, projetos perdidos, gente juzgando sem saber. Todo hizo, él le agentaba porque acreditaba que os dois estaban remando na mesma direcao. Diana choraba, diciendo que o amaba, más que precisaba de tempo para não destruir tudo de uma só vez. Ele ouviu, mas ayuda ali como sensacao de que, pela primeira vez, ela estaba escolhendo o mundo antes de escoler os dois. Pasaron 3 semanas de un silencio que hacía más ruido que cualquier discusión. Michael se tiró de cabeza en el trabajo, aceptando proyectos, trasnochando frente a planos y bocetos. Lucas, al escucharlo por teléfono, le preguntó directo si de verdad quería vivir esperando a alguien que dudaba tanto. Michael no tenía una respuesta fácil, porque el corazón y la lógica rara vez votan lo mismo. Solo sabía que, por más que intentara seguir adelante, cada calle, cada café, le recordaba a Diana. Y lo que ninguno de los dos imaginaba era que, incluso en esa distancia dolorosa, ella seguía moviendo hilos en la sombra que pronto iban a reencontrarlos. Un día, en medio de ese silencio forzado, Michael recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer llamada Jennifer, de una coalición de arte de la ciudad, hablando de un proyecto comunitario. Le contó que necesitaban a alguien para diseñar un jardín-galería en un barrio con poco acceso a cultura. Antes de que pudiera preguntar cómo habían llegado a su nombre, ella lo aclaró: había sido recomendación de Diana. Y no solo eso, el colectivo de diseño de Diana era el principal donante del proyecto. Aunque no se veían ni se hablaban, ella seguía empujando su carrera hacia adelante, en silencio. Cuando llegó el día de la reunión, Michael se presentó con sus planos preparados y un nudo en el estómago. Mientras explicaba sus ideas, la puerta de la sala se abrió y Diana entró, deteniéndose en seco al verlo. Jennifer, sin notar la tensión, comentó que ya se conocían, que todo sería más fácil así. Diana se sentó lejos, manteniendo una postura profesional casi fría, como si apenas fueran conocidos. Michael presentó un diseño correcto, funcional, pero sin toda la emoción que llevaba por dentro. Y fue justamente Diana quien lo expuso, diciendo que él podía crear algo mucho más transformador de lo que había mostrado. Sus palabras dolieron y, al mismo tiempo, lo despertaron, porque venían de alguien que conocía su verdadero potencial. Después de la reunión, Michael la alcanzó en el pasillo y le pidió 5 minutos, nada más. Ella aceptó, guiándolo hacia una escalera poco transitada, donde el ruido de la oficina se apagaba. Allí, sin sillas ni mesa de por medio, Diana le dijo lo que él llevaba semanas esperando escuchar. Había pedido la separación a Thomas, confesando que no era feliz desde hacía años y que ya no quería fingir.
Y, como si eso no fuera suficiente, reveló que Thomas también tenía una relación oculta desde hacía tiempo. Diana explicó que el proceso sería largo: abogados, división de bienes, explicación a la familia, especialmente a Rebecca. Pero, por primera vez, habló con claridad: estaba eligiendo su propia vida y, dentro de esa elección, también lo estaba eligiendo a él. Michael sintió que, de repente, todo el sacrificio y el dolor tenían un sentido concreto, un rumbo. Sin embargo, justo cuando parecía que, por fin, tenían un camino, el teléfono de Diana empezó a sonar. Era Rebecca, y la expresión de pánico en el rostro de Diana dijo más que cualquier palabra. Porque, mientras estaban en aquella escalera, Rebecca los había visto entrar juntos, y lo que vino después no iba a ser nada sencillo de sostener. Después de aquella llamada, todo pareció acelerarse como una película que alguien puso en avance rápido. Rebecca había visto a su madre y a Michael entrar juntos en la escalera del edificio de la coalición. No necesitó muchas piezas para armar su propia versión de la historia, incluso sin preguntar nada. En los días siguientes, Diana intentó llamarla varias veces, pero las llamadas quedaban sin respuesta. El silencio de la hija dolía más que cualquier comentario malicioso del mundo exterior. Y, en ese tipo de heridas, no hay analgésico rápido, solo tiempo y mucha verdad. Una mañana, Diana tomó coraje y fue hasta el apartamento de Rebecca, decidida a hablar cara a cara. Tocó el timbre, esperó, y lo único que recibió fue una voz tensa detrás de la puerta cerrada. Rebecca dijo que no quería verla, que no sabía quién era esa mujer que se comportaba como una adolescente. En un momento de rabia, soltó la frase que quebró a Diana por dentro: no tengo madre. Cada palabra fue como una piedra lanzada desde el otro lado, imposible de devolver, imposible de olvidar. Diana bajó las escaleras sintiéndose más ligera de peso físico, pero cargando toneladas de culpa en el corazón. Mientras tanto, Michael también empezaba a pagar su propio precio en silencio. En el mundo de la arquitectura, los rumores corren rápido, y la historia del joven involucrado con una mujer casada mayor se propagó. Algunos colegas dejaron de llamarlo para proyectos, otros lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Nadie conocía la profundidad de lo que él vivía, solo se quedaban con el titular fácil. Él aguantaba, pero en algunos días se preguntaba si no estaba arruinando su propia carrera por amor. Y aún así, cuando veía a Diana, tenía claro que lo que sentía por ella no era un capricho que se apagaba con un simple mejor dejemos esto. Diana, por su parte, empezó a cuestionarse si no estaba siendo egoísta al elegir, por fin, su propia felicidad. Se preguntaba si habría sido mejor seguir en un matrimonio muerto solo para mantener a todos tranquilos. Sin embargo, cada vez que imaginaba volver a esa vida de apariencias, sentía que se traicionaba a sí misma una vez más. Michael la recordaba, con paciencia, que vivir una mentira no evita el dolor, solo lo atrasa. El daño se reparte distinto, pero siempre llega un día en que nadie aguanta más sostener la fachada. Y, aunque todo parecía desmoronarse, lo que ellos todavía no veían era que, en medio del caos, algo nuevo también estaba empezando a nacer. Aunque todo alrededor parecía un incendio, algo silencioso y hermoso empezó a tomar forma. El jardín galería comunitario quedó listo y, poco a poco, el barrio se fue llenando de niños corriendo entre arte y plantas. Gente que nunca había pisado un museo empezó a reconocer colores, texturas y historias colgadas en esas paredes. Diana y Michael trabajaban allí codo a codo, no solo como profesionales, sino como dos seres reconstruyéndose. Era curioso, mientras perdían estatus y respeto en algunos círculos, ganaban sentido en lugares donde antes ni existían. Y es ahí donde uno se da cuenta de que tal vez el verdadero prestigio no está donde siempre le dijeron. Un martes cualquiera, cuando el movimiento estaba más tranquilo, Rebecca apareció en la entrada de la galería. No llegó con gritos ni escenas, llegó con una mezcla de rabia cansada y curiosidad que ya no podía reprimir. Caminó por el espacio, miró las obras, vio a su madre hablando con una niña sobre las telas como si el mundo no se estuviera cayendo. Después de un rato, pidió hablar con ella, lejos de todos, en un rincón sencillo, sin lujo ni público.
Fue una conversación difícil, con lágrimas de los dos lados, reproches, silencios pesados y verdades tardías. Pero, entre todo eso, se abrió una pequeña rendija. Rebecca empezó a entender que su madre no estaba jugando, estaba sobreviviendo. 6 meses más tarde, el divorcio de Diana se hizo oficial, sin fiestas ni fotos perfectas, solo papeles firmados y suspiros profundos. Ella y Michael se mudaron a una casa modesta, llena de muestras de tela, bocetos de jardines y tazas de café a medio terminar. Rebecca empezó a ir a cenar cada 2 semanas, todavía con reservas, pero dispuesta a reconstruir algo nuevo con ellos. La mesa era pequeña, pero las conversaciones eran más verdaderas que cualquiera de los banquetes del pasado. Las risas ya no se forzaban para quedar bien con nadie, simplemente aparecían cuando tenían que aparecer. Y eso, aunque parezca poco, es una riqueza que no se compra con relojes caros ni apellidos poderosos. En el aniversario de aquel encuentro en el jardín de lavandas, Michael preparó una sorpresa en la misma galería que habían levantado juntos. Entre las obras y las plantas, se arrodilló y le pidió a Diana que se casara con él, sin pompa, pero con toda la honestidad del mundo. Ella dijo que sí, con lágrimas que ya no eran de culpa, sino de gratitud por haber tenido el coraje de cambiar de rumbo. La boda fue pequeña, Lucas como su apoyo, Rebecca en la primera fila, llorando por lo que se rompió y por lo que se reconstruyó. Allí, Michael entendió que lo peor que vino después de aquel susurro fue, en realidad, opreco para salir de una vida mentirosa. Y la gran lección que quedaba flotando era simple y desafiante: vivir de verdad de casi nunca es cómodo, pero siempre vale más que una paz de fachada. Ahora que llegaste hasta aquí, dime la verdad, ¿de qué lado de la historia te ves más? ¿Del lado de quien se queda en una vida cómoda pero vacía, o del lado de quien arriesga todo por algo que por fin se siente real? Porque al final, Michael y Diana no son solo personajes, son espejos incómodos de decisiones que mucha gente evita mirar. Tal vez tú no estés viviendo un amor prohibido, pero ¿en cuántas áreas de tu vida sigues atrapado solo por miedo al que dirán? La fachada se ve bonita en las fotos, sí, pero es en la honestidad donde uno realmente respira. Y esa es la pregunta que la historia te deja colgando: ¿quieres seguir decorando una mentira o construir una verdad, aunque duela? Piensa en tus relaciones, en tu trabajo, en la forma en que llenas tus días. ¿Estás eligiendo desde el amor propio o desde el miedo al juicio? ¿A quién estás intentando impresionar manteniendo puertas cerradas que ya no te hacen bien? A veces lo peor que puede pasar es justamente lo que te empuja a salir del piloto automático. Y sí, vivir con honestidad tiene un precio, pero seguir en un papel que no es tuyo también lo tiene. La diferencia es que uno te deja vacío, y el otro, tarde o temprano, te deja en paz contigo mismo. Entonces, antes de irte, hazte una pregunta sincera. ¿Qué conversación difícil has estado postergando por años y qué pasaría si hoy dieras el primer paso para tenerla? ¿Qué parte de tu vida necesita menos apariencia y más verdad, aunque eso mueva estructuras enteras? Si esta historia te hizo pensar, incomodarte o ver tu propio mundo con otros ojos, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir escuchando relatos que no solo entretienen, sino que también te confrontan y te ayudan a cambiar. Porque esta puede haber sido solo una historia más para algunos, pero para ti puede ser el comienzo de una forma nueva de vivir.